Señor joven Pedrero, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Meme. Me encuentro muy bien, feliz, contentos de estar nuevamente en tu espacio. Eso es todo, mi querido Manuel Pedrero. Y bueno, hoy el análisis del día, el análisis del momento, son las inconsistencias, los políticos incongruentes y la infodemia que generan solo con tal de unos pobres votitos. Votitos, votitos, señor, por piedad, denles unos votitos. Adelante, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo entendemos la infodemia de esta oposición mexicana? Claro que sí. Bueno, eso ha sido históricamente siempre la poca dignidad que se ha ejemplificado en varios puntos de la oposición mexicana a cambio de unos votos. Incluso lo hemos visto a través de incluso famosos, como es el caso de Alfredo Adame, y ya luego se mete algunos luchadores, y el caso más reciente de esta cantante Paquita la del Barrio para Movimiento Ciudadano. Ahí está el compromiso político de los partidos, ¿no? Pero en esa cuestión, que digo es lo más mínimo, hay otras más preocupantes porque no solamente afectan directamente a la ciudadanía, sino también pues resulta como una burla y muy peligroso, ya que se tratan de representantes populares que tienen en algunos casos una curul o un escaño en congresos muy importantes, como lo puede ser en la Cámara de Diputados o en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, y uno de esos puntos que lamentablemente ha llegado hasta el punto de que una embajada, la embajada rusa, tenga que emitir un comunicado para desmentir las fake news, el desconocimiento, la estulticia, la ignorancia de una senadora como lo es Lili Telles, pues habla muy mal, no solamente para empezar de su persona, de la preparación que goza como para estar hablando desde su experiencia como una periodista, y luego, aunque yo no gozaría de decirle política, pero sin embargo hay que decirlo así, ya que desempeña un cargo político, se dedica a hacer política, y es la política de la desinformación, de la infodemia, de las fake news. Es increíble que se haya llegado a este nivel, es vergonzoso totalmente, pero la vergüenza afortunadamente no es para México, sino para, en primer aspecto, Lili Telles, y en segundo lugar, pues por supuesto que Acción Nacional, y asumen tanto así la vergüenza que hace unas horas, me parece que el día de ayer, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, respaldaba los dichos a Lili Telles, pues en esta cuestión de que esperan vacunas de buena calidad para todo el país, y pues resulta muy, muy irónico, muy gracioso, porque ellos fueron los mismos que intentaron contactar a los laboratorios que se encargan de distribuir las vacunas, y se les avisó con antelación que el gobierno no es que estaba concentrando todas las vacunas, no, es que simplemente no hay, la distribución se está haciendo en millones, pero no solamente es México quienes las quieren, también son muchos países. Entonces es una cuestión que se debe de buscar no solamente en lo superfluo, también en lo profundo, como lo es el caso de Lili Telles. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Realmente le importa poco o nada la salud de los mexicanos? Es decir, no se puede ni comprometer a las propias promesas que ella hace. Veo que critica demasiado, está obsesionada, tiene epifanías con el pobre subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y vive de Gatell, pasándose al hablar de Gatell, criticando el plan de vacunación desde el minuto uno que empezó la pandemia. A Gatell hay que reconocerle que es un hombre que desde marzo del año pasado ha estado desde el día uno en conferencias de prensa explicando qué es el COVID-19, qué es el coronavirus, explicándolo de una forma correcta, no como Chertorivsky, que no supo ni siquiera definir lo que era el COVID, que a lo mucho que alcanzó a decir es que era un nuevo virus, no, pues qué novedad. El señor López Gatell, que también, hay que decirlo, ha estado en la polémica por diversos factores, pues también debe de comprender que tiene un papel fundamental y que, bien o para mal, muchos mexicanos están observando. Entonces, no solamente tienen la visión de una sola concentración de información, como es el caso de Lili Telles, sino también el del subsecretario López Gatell. Entonces, ella debería de saber cuál es su posición, cuál es su postura y cuál es su cargo, qué objetivos quiere atacar. Los hemos identificado, me gustaría tocarlos más adelante, pero en esa cuestión yo creo que hay que reconocerle toda la paciencia del mundo al subsecretario López Gatell, que incluso en la comparecencia, todo un caballero, cuando ella, en ese mismo, curiosamente en ese mismo fragmento, pues se le puso a gritonear,
como si fuera politiquería, y lo que espera uno es política, no politiquería, como si fuera showman, bueno, showwoman en este caso, ¿verdad? Y se me parece inadmisible una aptitud a este tipo de problemáticas que viven los mexicanos, que no se presta para juegos, porque esa es la realidad, son momentos muy difíciles y deberíamos de transitar a cómo tomar la información y cómo identificar las fake news, o bien una ignorancia concedida como la que tiene Lili Telles, y que me parece muy grave. De hecho, me pareció espectacular que hace unos momentos se haya actualizado la información respecto a la vacuna de Sputnik 5, que me parece importantísima en un momento tan crucial. Hay que recordar que el presidente López Obrador ahorita está en unos momentos, si no difíciles, sí algo delicados en cuestiones de salud, y aún así en un solo día consiguió 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. Han pasado 2 años y Lili Telles no puede ni siquiera conseguir la ambulancia que prometió. Así los niveles de la oposición y del gobierno de México. Así es, Miguel Manuel, efectivamente, la Sputnik Vaccine, Sputnik V, México comprometió 24 millones de vacunas con 24. Rusia, pero el problema ni siquiera es ese. Yo justo estuve en esa comparecencia presente, la vi de frente, casi Lili Telles, y cuando por fin ya le iba a contestar el doctor Hugo López-Gatell, ella se fue, ¿no? Yo justamente la cuestioné, creo que fue eso lo que hizo que me bloqueara, debo de decirlo. Después de que la cuestioné por esa comparecencia, me bloqueó mágicamente Lili Telles. Ya saben que estos ejercicios de debate no les gustan, y según ella, que porque fui muy vulgar, no sé qué vulgar tiene decirle a la señora que es una cobarde, porque se paró y se fue. No estaba esperando una réplica del doctor Gatell, ella solamente estaba ahí, sentada, criticando, cuestionando y quitándose el cubrebocas para secretearse con la güera Reynoso, que no se le olvide, yo la grabé. Entonces, esas son las cosas con las que uno se topa cuando de vez en cuando va al Senado, y ahí está el cinismo de una Lili Telles. Yo desconozco si le paguen o le den línea, bueno, fue periodista, quizás está acostumbrada a eso particularmente, pero Miguel Manuel, haciendo estos contrastes, alguien que también hoy de hecho es tendencia en este momento, y permítanme compartírselos a todos ustedes, porque el señor es tendencia en este momento, y es tendencia porque, pues, hashtag Calderón yo quiero. Hubo un grupito de ahí de bots que empezaron a querer posicionar el hashtag de Calderón yo quiero, como para apoyarlo, como para hacer un chiste de Felipe Calderón. Y bueno, lamentablemente, las tendencias hasta ahorita siguen marcando que en el número 1 está hashtag Calderón yo quiero, y es este hombre, ¿no? Backslide, que es el que está posicionando el Calderón yo quiero. Dice: Calderón yo quiero que nos sigas pagando el Twitter Plus para estar siempre en número 1 de las tendencias. Como que quieren jugar con la figura de Felipe Calderón como para posicionar un positivo. Eso es en tema de los algoritmos, pero yo me voy a ir justamente con, por ejemplo, los tweets de Dino, porque Calderón yo quiero que nos digas dónde están los miles de millones que usaste según en la construcción de la barda de lo que sería una refinería en Tula, Hidalgo, ¿no? Y ahí están las imágenes, pregunta millonaria. ¿En dónde están, Calderón? ¿Dónde está? Melissa Cornejo dice, hashtag Calderón yo quiero, pero verte en pijamita naranja. O sea, tras las bars. Otro que nos dice, Calderón yo quiero que cuando te digan borolas no te enojes, y aquí te dejo esto para que no olvides tu pasado. Luego ponen, Calderón yo quiero que utilices tus palancas en Twitter para que nos devuelvan a Pecasoy. Luego, Calderón yo quiero que saques las chelas del Oxxo, que ya es casi jueves. Calderón yo quiero, tú ya sabes lo que quiero, siempre te lo recuerdo. Y sí, Eli, también suscribo lo que dice Eli TV, hashtag Calderón yo quiero que vengas a Disney, solo para ver qué pasa, ¿no? Quizás de purita casualidad tengamos la suerte como con Cienfuegos, solamente que ahí yo sí sería apta de, no vamos a pedir extra, no pidan, no metan las manos, nadie se meta. Si tienen un mal caso, al menos que se quede en el bote un rato, no pasa nada, créanme, no le vamos a hacer un mal al mundo, al contrario, le haríamos un gran favor. Y todo esto surge a raíz de estas críticas que hace Felipe Calderón, curiosamente, a los partidos con los que está intentando hacer alianzas para México Libre. Dice Felipe Calderón en ese tuit, el problema es que la cerrazón y la falta de visión de dirigentes hace que partidos no sumen, sino que se fracturen aún más y ahuyenten aliados y a electores, postulando impresentables. Véase el caso del PAN
en Sonora y Nuevo León. Lo que falta aún no entienden el momento. Cuando dice postulando impresentables, no puedo más que pensar en él, particularmente como impresentable. Pero rescato esto porque Felipe Calderón está presionando a México, a Va por México y a Movimiento Ciudadano para cerrar las negociaciones que posicionarían a los de México Libre dentro de estas candidaturas. Está buscando presionar. Lo único que yo leo, mi querido Manuel Pedrero, y quisiera conocer tu análisis como un perfil mucho más joven, que esta será su primera elección, yo lo único que veo es que a Felipe no lo quieren ni en su casa. A Felipe Calderón no lo quieren ni en los partidos de los que se fue, ni los empresarios con los que hizo alianza y negocios. A Felipe no lo quiere, yo creo que ni Margarita, la neta. O sea, hablemos en plata, no creo que ni lo quiera Margarita. Y este es el problema con Felipe Calderón, que justo no entiende el momento y busca presionar para postular a Margarita Zavala como diputada plurinominal. Señor, Lady Coral no pudo con la candidatura a la presidencia. ¿Usted cree que queremos a Lady Coral en la Cámara de Diputados? No, prefiero a la original Lady Coral, dice cosas más congruentes. ¿Qué entiendes tú, mi querido Manuel Pedrero? Bueno, yo veo el perfil, no hablo de una red social, yo hablo del perfil general de un Felipe Calderón y veo a un hombre triste, a un hombre acomplejado, un hombre que se siente dueño de todo, se siente dueño del poder, que las da de muy de salirse del partido, no, me voy a hacer mi propio partido, voy a impulsar a mi esposa. Fracasó estrepitosamente Margarita Zavala, y eso que con trampa, porque ahí está este asunto pendiente de las firmas falsas, irreconocible ese proceso. Y luego transita en los mares de un nuevo partido político, México Libre, que al final no fue partido político, se quedó en un triste hazmerreír. Yo lo parodiaba como un muerto no nato, porque la verdad, si México Libre no nació, en gran parte fue por la ciudadanía que estuvo metiendo presión y que estuvo pendiente a altas horas de la noche con la resolución del Tribunal Electoral. En Calderón, yo la verdad es que en vez de darme coraje, porque ese es uno de los grandes, ese es uno de los grandes legados que va a dejar Calderón, un enojo social increíble, es el autor de una guerra que ha costado desde que inició su sexenio más de 250,000 fallecidos, estamos hablando de casi 250,000, más muertos que en la Revolución Mexicana, y es increíble todo lo que desata Felipe Calderón. Lo veo triste, lo veo queriendo ser dueño de todo y teniendo el control de nada. En el caso de su regreso al PAN, porque quiero decirlo entre comillas, regreso, porque no se siente como que hubiera regresado, se sintió como el colado de una fiesta que él mismo decidió salir. Y fíjate que él quiere volver a tener el control de las mayorías de las tribus panistas, pero si te das cuenta, incluso cuando salió, ni siquiera tenía el control de ellos, se peleó con varios, y ahí está el caso de cuando todavía se hacía proselitismo Vicente Fox, el propio Diego Fernández de Ceballos, ahorita se dio de tiros con Gustavo Madero, ¿no?, que quiere ser precandidato a la gubernatura de Chihuahua, porque simplemente no está de su lado, y son ese tipo de cuestiones. En el PAN, para empezar, ¿quién es el líder del PAN? ¿Hay un líder en el PAN? Yo veo una pelea incluso en el mismo nivel que el año pasado en Morena por la dirigencia, pero sin control alguno del propio partido. Marco Cortés no tiene ni los elementos ni el control de un PAN fortalecido, porque no lo es. Si estuviera fortalecido, no se vería en la necesidad de hacer alianzas ridículas en tanto ideología y historia, ¿no? Yo creo que si Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, ve esto, se muere. Cárdenas sigue vivo nomás, pero porque él ya dijo que el PRD no era incluso de izquierda, que nada que ver. Entonces Calderón termina como un peón, pero no por decisión de alguien más, sino por él mismo. No tiene control de absolutamente nada. O sea, que él venga al PAN y ahora quiere decir cómo se hacen las cosas, se me hace no tonto, pero sí algo no inesperado, porque sí, efectivamente, sí, que el hecho de que Calderón regresara en gran punto iba a ser para reconciliar algunas pequeñas partes del PAN, que no lo ha logrado en su mayoría. Gran parte del electorado del PAN emigró junto a él con México Libre. Ahora
los militantes están algo enojados con él por ese mismo regreso, porque se pretendía hacer algo diferente. Tal es el caso de ahí de Javier Lozano. No, es que es increíble. Al final de cuentas, yo creo que Calderón debería de estar más preocupado por lo que pasa en Estados Unidos que por lo que pasa en México. Su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está siendo, pues, no investigado, ya enjuiciado por el juez, el mismo juez que sentenció al Chapo Guzmán. Ahí hay una gran lectura de mensajes, no de simbolismos, pero sí de mensajes fuertes. Yo en algún momento creí y sostengo que cuando buscó a formar un partido político, pues fue con la excusa perfecta de que una vez que vinieran por ti, ¿cuál es la excusa? Ay, es que soy un preso político, es que es una venganza política y un sinfín de barbaridades. Calderón es eso, un hombre acomplejado que no creo que le pueda dar estabilización ni siquiera un partido y mucho menos una alianza. No tiene base para empezar a pelear, y si quiere formar capital, pues que sea desde abajo, que no creo que lo logre, pero no, está mal, muy mal. Ahora, quiero rescatar algunas cosas acá, porque voy viendo las reacciones de la audiencia y saben que me encantan. Por ahí decía un Enrique, ¿no? Que si nos querían en nuestra casa porque solo defendíamos al cacas, así se refirió. Bueno, a mí me quisieron tanto en mi casa y me enseñaron tantos valores y me enseñaron tanta valentía que tengo muchísimo amor propio, muchísima autoestima, tanta, que justamente por eso hablo lo que hablo y digo lo que digo. Qué triste, te imaginas, mi querido Manuel, señor productor, ¿se imaginan qué feo de ser a la gente que no quisieron en su casa y que creen en Felipe Calderón y que lo defienden todavía? De verdad, yo sí me compadezco mucho de ustedes. No solo les faltó amor, les faltó atención, un chingo de atención. Vayan al psicólogo, de verdad, hace muchísimo paro. Pero hay otro comentario importante, ¿no? Y quiero rescatar esta diferencia porque dice Israel, y lo voy a poner, dice Israel que la guerra de Felipe Calderón generó menos muertos en 6 años que en estos 2 primeros años. Datos importantes. Al menos la guerra de Felipe Calderón contra el narco, si bien en su sexenio, durante exclusivamente el sexenio de Calderón, generó lamentablemente 104,000 muertos, la guerra de Felipe Calderón se extendió hasta la administración de Enrique Peña Nieto. Y al menos tenemos contabilizados hasta el 2015, nada más por mencionarles, 250,000 muertos. Ojo, eso sin pandemia, porque lo que a Felipe le tocó con la influenza H1N1 no fue una pandemia, no, o sea, fue un virus, sí, mucho más chiquito, mucho más contenido, mucho más sencillo de manejar que lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, no comparen, no comparen, porque Felipe Calderón, de hecho lo hemos dicho, cuando le tocó la pandemia, bueno, la influenza H1N1, la epidemia de la influenza, fue algo muy reducido, no era tan viral, no había una carga tan viral, y de hecho el señor se gastó el dinero en la estela de pus, por cierto, porque la aprobó el mismo año de la influenza. Pero dejando eso claro, hay una diferencia incluso abismal. Lo que está pasando en este momento no es culpa de un presidente, ¿no? El presidente no decidió que llegara la pandemia, el presidente no decidió que la gente se muriera. Lamentablemente son fallecimientos a causa de una pandemia que sacó a relucir los malos hábitos de la gente, las malas preparaciones que tenemos en el sector salud, lo mal preparados que estamos en el sector salud, que ojo, también no era nuevo, ya estábamos así, de mal. Me hubiera encantado que todos los hospitales, los más de 300 hospitales que dejaron abandonados en administraciones pasadas, hubieran existido con camas y con tanques de oxígeno, con respiradores, para poder atender a la gente que lamentablemente decidió no cuidarse, no tener un estilo de vida sano y no tener hábitos alimenticios, no acudir a la medicina preventiva. Me hubiera encantado tener esos espacios, pero bueno, ¿qué creen? En 2 años no construyes lo que en 12 no hicieron. Entonces, dicho eso, creo que es importante sacar esas diferencias y que no comparen, no comparen peras con manzanas, no comparen churritos con papitas, no hagan este tipo de comparaciones porque quedan mal, neta, quedan mal ustedes, porque el pueblo tiene muy buena memoria, al pueblo no se le olvidan las cosas. Por favor, dejen de mentir. Bueno, y hablamos de estos muertos, lamentables muertos en la administración de Felipe Calderón y en la de Enrique Peña Nieto, sin contar los desaparecidos. Sin contar los desaparecidos, de los cuales no tenemos un registro exacto, porque hoy por hoy siguen apareciendo fosas clandestinas. Así que sí,
Lamentablemente, el conteo de las víctimas por la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón no se ha cerrado. Seguimos padeciéndolo hoy por hoy. Ojo con esas comparaciones y que son, híjole, lamentablemente muy lamentables. Y dicho eso, mi querido Manuel Pedrero, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos encaminados con esta oposición que hemos visto en estos comentarios? Particularmente en estos comentarios. Vemos que dicen no defiendan lo indefendible, pero ellos han defendido y siguen defendiendo algo tan indefendible como la decisión de un pequeño personaje que tuvo o tiene todavía este complejo napoleónico que refleja lo que es la oposición, porque si no es Felipe Calderón, es Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, son todos los chuchos en el PRD, las Lili Telles, los que siguen defendiendo las decisiones completamente indefendibles, los desvíos multimillonarios de recursos, las extorsiones y las decisiones pensadas en intereses propios. Ahí tienen a Jorge Janrón, que quieren convertirlo en candidato del PES, ¿no? Es candidato del PES en Baja California. Ahí tienen a los movimientos ciudadanos llamando a las paquitas las del barrio. Ahí tienen a los PES, a las redes sociales progresistas, haciéndose de los candidatos de la lucha libre. Y así nos podemos ir con todos y cada uno de los que está buscando desesperadamente a alguien que les dé y les regale unos cuantos votitos. Entonces, para ir concluyendo, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo entender, cómo enfocar, cómo combatir la infodemia desde la militancia, desde la percepción o simplemente desde la ciudadanía? Bueno, antes de responder a eso, me gustaría hacer una pequeña precisión, y es que veo que están obsesionados comparar, porque eso es lo que buscan muchos promotores de la oposición, estos que se venden como los marketineros y promotores de Júpiter, de Saturno, comparar números para que se den cuenta, según ellos, que Andrés Manuel es lo mismo que Felipe Calderón en cuestión numérica. La diferencia está que los 150,000 muertos, los 150,000 fallecidos de esta trágica pandemia que no solamente pasó en México, sino pasó a nivel mundial, en la que ninguno estaba preparado, fueron a causa de un virus. Un virus no lo puedes contener con una facilidad tremenda si tienes un sistema de salud pública decayente, un sistema de salud pública nefasto como el que dejó el exrector de la UNAM, José de Narro, y quien fue secretario de salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que dejó estos 300 hospitales en obra negra, y quieren comparar los 150,000 muertos de la pandemia con los fallecidos de Calderón. La diferencia está en que ellos no murieron a causa de una bala en la cabeza, no murieron a través del secuestro, del asesinato, del asalto, del abuso. Esa es la gran diferencia, que no fue por violencia, que claro, es un agujero, un hueco tremendo en una sociedad que está arraigada tanto en la familia. Pero incluso debemos de saber de dónde vienen esos problemas. Si en estos momentos nos encontramos en una situación de violencia nunca antes vista, y que desgraciadamente yo creo que en este sexenio no se va a poder cumplir con la estadística que se prometió, porque al final de cuentas yo veo una exponencialidad tremenda. Yo creo que en las acciones que se están tomando ya se tomó el primer paso, que es darle reversa al sistema del tejido social mexicano y atender las bases, porque claro, lo quieren arreglar todo a balazos, lo quieren arreglar todo a armas, así lo supo hacer Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Ahora por primera vez está analizando una forma diferente, entendiendo las bases sociales, querida Mimi. Eso por un lado, porque quiero dejarlo muy claro. ¿A dónde vamos con esta oposición? ¿A dónde vamos con una oposición en el que el único argumento es desprestigiar al oponente y no pasan del léxico del cacas, del chillón y tanta ridiculez? Por favor, o sea, vamos a ponernos serios. Porque en un sentido, porque somos, la verdad, benevolentes con ellos, tanto así que les damos espacio, un espacio que no se merecerían si no es que tuvieran el alcance de las infodemias y de las fake news y de las mentiras que se dedican a promover en todas las redes sociales, ¿verdad? En ese sentido, vamos hacia un México encaminado a una oposición que no van a ser desde los enemigos partidistas del gobierno en turno, sino del propio Morena.
Y hay una responsabilidad tremenda ahí por parte del que hoy es dirigente nacional de Morena, y estoy hablando, claro, de Mario Delgado. No se puede aceptar a cualquiera en Morena, y en este sentido no me refiero a pasados tan oscuros, ¿me entiendes? Porque es increíble la cantidad de cosas que están sucediendo en el partido de gobierno, que es importante, es el partido oficial, es el partido que ahorita en estos momentos se encuentran en el poder, que van a tener elecciones fundamentales en el próximo año, y fíjate que en ese sentido, para evitar errores políticos muy altos y costosos como lo fueron Lili Telles, hay que poner filtros, no, déjate tú de la preparación profesional, que es muy importante, no lo dejo a un lado, pero en primer lugar la honestidad, el compromiso, la voluntad de querer trabajar, porque si no, así nos vamos a seguir todos los años. En algún momento escuché al diputado Fernández Noroña decir en una entrevista, creo que por Chihuahua, que se hacía política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Yo disiento de esa idea, porque el hecho de ir de ropavejero tomando todo, eso a la larga va a ser contraproducente. En ese lugar yo prefiero emular a Juárez, citarlo, convocarlo, evocarlo, y hay que decir, hay que luchar con lo que podamos hasta donde podamos. Así de simple y así de sencillo. Que somos poquitos, pero somos nosotros y somos honestos y vamos a seguir peleando. Que somos muchos, pero estamos muy manchados. Entonces es cuestión de también estar fijos, tener el panorama y la visión fija, porque si vamos recolectando se nos ensucia el carro y ya luego limpiarlo es muy, muy difícil. Con esta posición no vamos a un México de contrapesos para nada. El único contrapeso que ha puesto es el presidente y es, repito, por benevolencia, porque si quisiera, los hubiera destruido. Pero el hecho de estar hablando y hablando todos los días en las conferencias mañaneras, pues es darles voz para confrontar las mentiras que se dedican a promover, que es la única forma de hacer política que tienen, a través de la mentira, de la injuria y de mil barbaridades. Y vaya que me doy cuenta que vamos avanzando con estos análisis cuando leo los comentarios, cuando veo que cada vez hay más personas frustradas, enojadas, dolidas, ardidas, encoleradas, iracundas, porque quieren que les sigan mintiendo, es lo peor del caso. Quieren que se les siga mintiendo porque, oigan, sí saben que en las administraciones les mintieron, ¿verdad? ¿Esta administración es perfecta? No, no lo es, está muy lejos de ser perfecta, muy, muy lejos de ser perfecta. Pero algo que se le reconoce a esta administración es que tiene los que le faltaron a los que ustedes defienden con tanta benevolencia. No sé cómo no les da pena, la neta. A mí sí me da pena, a mí sí me daría un chingo de pena defender a un Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto o sus derivados. La neta me daría una pena, pero brutal, brutal. Así se los digo, así que me compadezco de ustedes. Vaya a la terapia, neta, les ayudo un chingo. Mi querido Manuel Pedrero, te agradezco mucho este miércoles de México Ambidiestro. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos comprar tu libro? Cuéntanoslo todo ahora. Claro que sí, Meme, con mucho gusto. A raíz de hace aproximadamente una semana, acabamos de sacar oficialmente el libro La Era del Político. Soy el autor de él. Y la verdad estoy muy emocionado porque nunca esperé una respuesta tan grande, tan emotiva, tan cariñosa de todos ustedes. Estamos muy contentos. Lo vendemos a través de dos plataformas. El formato físico a través de Mercado Libre, La Era del Político, Manuel Pedrero, y el formato digital a través de Google Play Libros. Ahí lo pueden encontrar en el formato digital. En caso de que ustedes gusten el formato físico, con mucho gusto se lo dedicamos. Acá contamos con todos los ejemplares, ese no es ninguna clase de problema. Por otro lado, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, en donde también estamos muy felices porque hace unos minutos me informaban que pasamos los 1000 suscriptores. Estamos muy felices acá. Y nos pueden encontrar también en Facebook, en la página Manuel Pedrero, en Twitter, en @yosoypedrero, y finalmente en Instagram como @ManuelEsPedrero. Muchísimas gracias, Meme. Te envío un fuerte abrazo, al igual que todo el auditorio. Vamos a estar bien. Muchas gracias, mi querido Manuel. Nos vemos el próximo miércoles. Yo sí es viernes. ¿De dónde saco que es viernes? Ya, es miércoles con aroma a viernes. Nos vemos el próximo miércoles en otro México Ambidiestro. Gracias, mi querido Manuel Pedrero. Un fuerte abrazo.